Hola, bienvenidos al curso de Fundamento de Analítica de Datos. Vamos a ver el tema 3: Inteligencia de Negocios de Database. Los objetivos del curso son comprender los conceptos básicos de la analítica y su importancia en diversos campos, aplicar técnicas y metodologías para descubrir patrones y tendencias, desarrollar habilidades en la interpretación y comunicación efectiva de resultados analíticos. Empecemos con el tema 3: inteligencia de negocios. ¿Qué es inteligencia de negocios? Se refiere al conjunto de procesos, tecnologías y herramientas utilizadas para convertir datos en información significativa y útil para la toma de decisiones empresariales. Aquí hay que recalcar un tema muy importante. La inteligencia de negocios nace sobre una estructura de base de datos relacionales, en el cual el dato está almacenado en una tabla. Entonces, lo siguiente que se podía proseguir a hacer era el cálculo de indicadores. Y estos indicadores iban a ser almacenados dentro de otras tablas, a las cuales posteriormente se iba a visualizar. A esa capa de transformar datos en un elemento nuevo se le conoce como el nombre de información. ¿Y por qué la inteligencia de negocios se desarrolló? Porque permitió hacer mediciones por medio de estos nuevos indicadores sobre una capa abstracta que antes no existía. Por ejemplo, yo quiero ver mi resumen de ventas. ¿Qué tenía que hacer? Y sumar todas las ventas. Pero ya con el indicador de las ventas totales, yo ya puedo visualizar ese resultado sin tener que hacer toda la operación. Entonces, pasábamos de tener este conjunto de filas que tienen las ventas a tener todo ya en un solo valor. Y a este tema en la cual yo hago el proceso de extracción de los datos, de transformarlo en indicador para luego visualizarlo, se lo involucró dentro del proceso de inteligencia de negocios. Entonces, la idea es que por medio de estos indicadores que se visualizaban, se pueda tomar decisiones. ¿Qué está ocurriendo? Una eh, mejor detalle de qué está pasando con un nivel de negocio. Por ejemplo, cómo están tus ventas, cómo están los costos, cómo está la utilidad, qué va a pasar con respecto a un producto, si el producto no rotó, si rotó. Todos estos elementos que terminan siendo de la inteligencia financiera o de la inteligencia del accionista o de la inteligencia del empleado o de la inteligencia de la gente, de la cultura corporativa que afecta a la inteligencia de negocios, pues son elementos que aparecen dentro de la inteligencia de negocios y nos ayudan a tomar decisiones completamente informadas dentro de un marco estratégico. Entonces, la evolución de la analítica de datos nos llevó hacia esa orientación. ¿Cuál es el flujo de la inteligencia de negocio? Tenemos que comprender que el primer elemento que nace de la inteligencia de negocio se conoce con el nombre de ETL, que básicamente significa extracción, transformación y carga. O sea, yo de una fuente de datos, yo extraigo, transformo y carga y guardo en un data warehouse. El data warehouse, que también se lo conoce en español como almacén de datos, es una base de datos centralizada con los valores ya almacenados de los indicadores. Entonces, no tengo que tener procesamiento, sin procesamiento de los datos, sino más bien tengo que guardar la información dentro del data warehouse. A esto también va acompañado dentro de un modelado de datos que es conocido como esquema dimensional o modelo estrella o copo de nieve, tiene varios nombres, para grabar dentro de cubos de información o cubos OLAP, que su nombre en español significa proceso analítico en línea. Finalmente, tenemos cómo presentamos los datos, que tiene que ver con la herramienta de análisis y reporting, cómo visualizamos, cómo presentamos y cómo son los elementos que la inteligencia de negocios nos ayuda a ver desde un punto descriptivo, uso de barras, de pasteles, de donas, de series de tiempo y todos estos elementos que nos aporta la estadística descriptiva dentro de un panel. Ya al panel madurado también lo conocemos con el nombre de dashboard,
Y cuando entramos solamente a ver indicadores, se lo conoce con el nombre de scorecard, que tiene que ver con indicadores que son claves en el rendimiento. De esto hay varias metodologías que se desarrollaron a la par a nivel empresarial para promover la inteligencia de negocios. Entonces, dentro de la inteligencia de negocios tenemos algunas características. Por ejemplo, análisis de datos, que nos permitan a nosotros visualizar cuál es el comportamiento o tendencias o patrones o relaciones que existan entre varias variables. Por ejemplo, si tengo un supermercado, cómo está el comportamiento de la venta de un producto con la venta de otro producto. O si tengo una línea en Internet de venta, cómo está reaccionando esa línea de venta de producto con respecto a una campaña de marketing que haya hecho para vender ese producto. Luego tenemos el reporte y dashboard, en el cual ya los datos son consolidados y presentados para que el tomador de decisiones pueda directamente focalizarse en esos elementos. Aquí hay una cosa importante, los dashboards no son estáticos, son dinámicos. O sea, en el tiempo un dashboard va cambiando. Por experiencia, puedo indicar que hay clientes que pueden tener dashboard que inicialmente fueron de una forma y en el transcurso de 10 años cambió completamente. Cambió el negocio, cambiaron las ideas de negocio, cambiaron muchas variables y el dashboard va a ir variando, igual el modelo va cambiando. Y por otro lado tenemos la consulta ad hoc, que son cosas o preguntas que no son muy frecuentes. Sin embargo, como no son frecuentes, son importantes hacerlas, que son cosas que tengo una hipótesis, algo que estadísticamente quiero saber qué está ocurriendo y poder saber si el dato me va a responder. Entonces ahí hago ese tipo de consultas de tipo ad hoc. Para continuar con el ETL, que es parte de la inteligencia de negocios, y para algunas personas en la arquitectura, en la parte de programación, resulta ser la parte más importante porque me toca extraer de una base de datos los datos y esa extracción consigue a veces llevarla a otra pequeña base de datos conocida como Operative Data Store, en la cual yo procedo a hacer los cálculos de transformación, operaciones de agregación, operaciones que tienen que ver con cálculos para poder sumarizar, operaciones que tienen que ver con agrupación, diferentes elementos de transformación para finalmente todos estos valores que sean almacenados dentro de una base de datos, dentro de un data mart, dentro de un data warehouse, para que puedan dar el insight correspondiente en la etapa ya de la conducción de los datos en la toma de decisiones. ¿Qué resulta ser? ¿Por qué es importante? Pero aquí es importante saber cuál es la frecuencia con la cual se va a ejecutar esta operación. Es importante conocer si existiese un error, cómo poder reparar el error dentro de la operación del cálculo. También es importante conocer en las etapas de transformación si no existiese un valor, qué se debería de hacer. Sí, y así consecutivamente con diferentes escenarios que nos podemos encontrar tanto en la etapa de extracción, de transformación y de carga. O sea, hombre, por ejemplo, yo encontré organizaciones que recalculan todos los indicadores, a pesar que los datos de muchos años no han cambiado. Pero puedo encontrar organizaciones en las cuales solamente le calculan el último año y no años anteriores. Entonces, la etapa de tracción, transformación y carga, pues difiere un poco, ¿sí? Ahora, al final, ¿cuál es el data driven decision que desean hacer? ¿Cuál es el insight para poder tomar decisiones? Depende del tomador de decisiones. Este es un ejemplo de ETL. Yo aquí tengo tres tablas, la tabla de user, product, payment. Hago la extracción de esta tabla. Puede haber dos tipos de extracción, una de forma completa o otra de forma incremental. Luego procedo a hacer la transformación. La transformación es a qué forma quiero llevar la tabla. Por ejemplo, quiero llevar a el contenido de Payments Analytics, ID, username, country, product name, price paid y has it come. ¿Sí? Y esa es la transformación. Y finalmente ya hace la operación de carga.
para que los resultados de la transformación terminen ya sea de forma incremental o completa dentro de la tabla Payment Analytics. Ahora, el ETL permite grabar un cubo de información, pero los cubos de información corresponden a un conjunto de tablas. Entonces, a esto lo conocemos como matriz multidimensional. Quizás el término cubo de información es un término muy de marketing para tratar de comprender cómo trabaja el modelo multidimensional y cómo los datos pueden ser visualizados o utilizados de la manera más fácil dentro de la inteligencia de negocio. A ese elemento lo conocemos como modelo estrella, que es una forma de metodología para poder diseñar las tablas dentro de una data mart, que van a ser después depositadas dentro de una data warehouse. Hay dos tipos de tablas: las tablas de hechos, que comprenden del resumen de los indicadores, y las tablas dimensionales, que comprenden de los sustantivos o dimensiones de las consultas. Entonces, yo consulto por las dimensiones dentro de los indicadores de la tabla de hechos. ¿Y cómo consulto? Consulto a través de los campos. Cada dimensión tiene campos. Si yo consulto a través de estos campos, para encontrar resultados dentro de la tabla de hechos. Podemos encontrar que en cada tabla dimensional usted va a tener un conjunto de campos. La metodología premiada para hacer esto de aquí, de inteligencia del negocio, y que tiene muy buenos libros, es la metodología de Kimball. Kimball por muchos años promovió cómo hacer inteligencia de negocio, ¿no? Desde la toma de requerimientos, de definiciones, cuál es la arquitectura que va a utilizar, el uso del modelo dimensional a través del modelo estrella, qué aplicación de BI se va a desarrollar, qué producto, selección e instalación se va a hacer, cómo va a ser el diseño físico, cómo se va a diseñar el ETL, qué aplicación se va a desarrollar de BI, cómo va a ser el deployment de esto de aquí, cómo va a ser el proceso de crecimiento, porque si el BI no genera un crecimiento en la organización, puede ser un producto que no genera mayor valor, y cómo se debe hacer el mantenimiento de esto de aquí. Si ustedes se dan cuenta, esto termina convirtiéndose en un círculo constante de mejora, porque los requerimientos de negocio van a cambiar. Como los requerimientos cambian, toda la metodología tiene que ser ejecutada, y así consecutivamente van a pasar muchos años, ¿no verdad?, siendo utilizados para el crecimiento de la organización. Entonces, la metodología de Kimball es muy importante en esta parte. Y tenemos también que conversar sobre la madurez de la inteligencia de negocios. Aquí podemos hablar nosotros de que hay varias etapas. Una de ellas tiene que ver con la parte prenatal, en la cual al principio la organización solamente gestiona reportes. Luego tenemos una etapa infantil, en la cual la organización maneja hojas de cálculo. Luego tenemos la etapa de data mart, que es donde se produce el golfo entre pasar de una hoja de cálculo a un conjunto de tablas con indicadores procesados y ya dentro de un sistema analítico. Es muy importante dar ese salto, ¿no verdad? Porque se está introduciendo la sesión dentro de un proceso más fuerte de inteligencia, especialmente ese de negocio. Luego el datamart, cuando ya unimos todos los datamarts, ¿no verdad? Que esto se le conoce como modelo de constelación, ya la organización pasa a una etapa de adolescente en el cual se forma una data warehouse. Y aquí aparece otro abismo, porque ya tiene que ver con los marcos de los objetivos empresariales para tener dentro este data warehouse y convertir esto en un enterprise data warehouse. Algo que ya me dé análisis predictivo, que me funcione con ciertos elementos más fuertes de machine learning, con inteligencia artificial, para finalmente entregar, ya después de haber pasado esa etapa de adulto, empezar a la etapa sabio, en la cual ya estamos en los predictivos de analítica avanzada. Si ustedes se dan cuenta, esta etapa de madurez comprende de muchas organizaciones. Todos comenzamos con reportes, todos comenzamos con el cálculo, pasamos al BI, pasamos a la Data Warehouse, hasta llegar ya a implementar modelos de inteligencia de negocio un poco más sofisticados. Como resumen del tema,
Hemos analizado las implicaciones de inteligencia de negocios dentro de la analítica de datos. ¿Cuáles son los métodos y metodologías usadas en la inteligencia de negocios? Sigamos creando profesionales del futuro con DataBit. Los invito a continuar con el siguiente tema.